Jáuregui. El doctor Jáuregui es médico internista, reumatólogo, magíster en epidemiología, gestor de médico en la unidad de reumatología de CAIRE y va a compartir una experiencia en su presentación con el abordaje integral de las comorbilidades en artritis reumatoide. 2 puntos, resultados del modelo de salud centrado en el paciente. Doctor Jáuregui. Bienvenida. ¿Aló? ¿Ahí están escuchando bien? Doc. Bueno, entonces, mil gracias a todos por la asistencia. Muchos de ustedes, de los que están acá, nos han acompañado a lo largo de 17 años de manera ininterrumpida en este simposio institucional. Muchas gracias. Mil gracias a todos por estar aquí nuevamente. Y quisiera comenzar esta conversación con ustedes planteando 2 cuestionamientos. Lo primero, ¿será que las comorbilidades en los pacientes con artritis reumatoide realmente influyen en los desenlaces clínicos? ¿Y realmente será que los modelos de atención integral en salud pueden hacer que estos desenlaces mejoren? Vamos a mirar un poco la evidencia y a contarles algo de nuestra experiencia para esto. No sé, ¿de dónde paso? ¿Del rojo? ¿Del verde? Hay 2 verdes. Bueno. El verde grande. Bueno, entonces, con estos cuestionamientos que les planteo, vamos a ver un poquito aquí, esta es como la agenda que vamos a desarrollar. ¿Cómo construimos entonces eventualmente un modelo de atención integral? Y esto creo que va muy unido a lo que deberíamos tener realmente en los sistemas de salud. Eso pienso yo, y después de la charla de la doctora Mogollón me parece muy pertinente proceder a pasar a discutir un poco esto. Entonces, aquí señalo ¿alguno puedo señalar o esto es una LED? Con el verdecito del… Bueno, vamos a ver si sí, pero bueno. ¿Cómo construimos entonces este modelo? Ok. Bueno, esto de la tecnología para tener 2 y entonces, y aquí con este paso, o sea, con este señalo. Acá, ok. Entonces, en primer lugar, para construir un modelo de estos, un gerente reúne a algunos líderes y tienen un objetivo muy claro, un norte trazado, y entonces así todo el equipo se alinea. Una vez alineado el equipo, comienza la construcción de un poco de documentos que ya sean normativos o de la práctica clínica, basados y centrados en este que es nuestro motivo, que es el paciente. Se tiene una serie de apoyos que son fundamentales. Todos estos, probablemente aquí se me pasen muchos, pero eso también debe estar marcado en un plan de educación que no es solo para el paciente y no es solo tampoco para el cuidador de ese paciente, porque muchos de nuestros pacientes no son autónomos. Debe estar también este plan de educación para todo el equipo, pero adicionalmente que para el equipo ese plan de educación tiene que estar para la gente administrativa. A veces nos olvidamos de los administrativos. Si el administrativo tampoco conoce cuál es el objetivo que se plantearon desde el inicio, pues el éxito no va a ser igual. Y nunca olvidarnos de la generación de conocimiento para aportarle realmente a la sociedad científica y adicionalmente también pues a la sociedad en general. Bueno, aquí me perdí porque no sé cómo pasó esto. Nuevamente, la siguiente, si alguien me puede ayudar allá para pasar. Entonces, ¿cómo construimos nuestro modelo, particularmente hoy hablando de pacientes con artritis reumatoide? Tenemos modelos de enfermedades autoinmunes, pero este particularmente es la artritis reumatoide. En primer lugar, tenemos un director, una cabeza de esos programas de atención integral, y esta cabeza se acompaña de un gestor médico. En este caso soy yo, pero puede ser cualquier persona que asesore desde el punto técnico y científico a ese director de programas, y se acompañan de un coordinador líder que generalmente es una enfermera coordinadora, puede ser coordinador o coordinadora, y todo el equipo. Entonces está el reumatólogo, la fisiatra y o las fisioterapeutas, dependiendo de lo que diga la nota técnica, una enfermera jefe que apoya toda la parte operativa, el médico general de modelo que tiene unas funciones muy específicas, porque no, son funciones muy específicas que tiene que desempeñar, un químico farmacéutico que nos hace toda la parte de seguimiento farmacoterapéutico, está el nutricionista, la psicóloga
y la trabajadora social, que en nuestros modelos es más o menos para atención del 40 al 50% de la población. No todos los pacientes de estos modelos requieren realmente la parte de la evaluación de trabajo social. La siguiente. Entonces, ¿qué es la artritis reumatoide? Para que comencemos por ahí. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica, es una enfermedad sistémica, contrario a lo que todos pensamos muchas veces. Es una enfermedad inflamatoria, aunque sea redundante decirlo, pero también es una enfermedad de causa no conocida hasta el momento y que no tiene cura. Pero no por eso no tenemos alternativas de tratamiento. Y lo otro que es muy importante, puede afectar algunos órganos, como el ojo, el pulmón, el corazón, y a veces se nos olvida, por eso es una enfermedad sistémica. Pero entonces revisemos un poco de las cifras. Esto es una fortuna tener lo que tenemos en nuestro país. Estos son los resultados de la cuenta de alto costo a corte 2023, que es la vigencia. Y entonces, ¿cuál es la cifra de incidencia a nivel nacional? Es 16.34 por cada 100.000 afiliados. ¿Y cuál es la cifra de prevalencia? Fíjense que es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, y eso está reportado en la literatura científica. Entonces, cada más o menos 4 a 6 mujeres por un hombre, y adicionalmente, entonces, en esta prevalencia nacional es 0.37 por 100 afiliados. ¿Y qué pasa con la mortalidad? ¿Se mueren los pacientes con artritis reumatoide? Sí, se mueren. Esta es la tasa de mortalidad en Colombia para el 2023, 5.81 por cada 100.000 afiliados. ¿Se mueren de artritis reumatoide? Casi que no se mueren de artritis reumatoide, más o menos 1.38. La mayoría por causas externas y un 52.36% por otras enfermedades. Entonces, por eso aquí comenzamos a ver la cabida de las comorbilidades. La siguiente. ¿Por qué las comorbilidades? ¿Será que tener hipertensión y artritis qué pasa? Resulta que los pacientes, las comorbilidades en artritis reumatoide se asocian con malos resultados de salud. Lo primero, disminución de la función física, hay reducción de la calidad de vida, hay un aumento de la morbilidad y la mortalidad, y también puede afectar las decisiones que nosotros tomemos terapéuticas frente a un paciente en particular. Y aquí, en general, a grandes rasgos, les muestro este resultado del diseño de corte transversal de este estudio con 3.920 pacientes con artritis reumatoide de diferentes países. Fíjese que participaron 17. Este es el estudio Comora de comorbilidades en artritis reumatoide. Se encuentra mucha variabilidad en las comorbilidades de estos pacientes, lo que está reportado: depresión un 15%, asma 7%, eventos cardiovasculares un 6%, neoplasias de órganos sólidos 5% y el famoso EPOC 4%. La siguiente, vamos a ver qué pasa en Colombia con esas comorbilidades. De cuento la siguiente, el reporte de la cuenta de alto costo. Fíjese que aquí tenemos en los pacientes incidentes de artritis reumatoide, los nuevos casos, un 23% de los pacientes son hipertensos y un 7.6% tienen diabetes mellitus. Pero sorpresivamente, fíjense que ocupa un lugar importante, el sobrepeso. Esto hace algunos años no ocurría así. Hoy día vemos cómo el sobrepeso mide 38% de los pacientes incidentes con artritis reumatoide tienen sobrepeso y más o menos un 16% tienen obesidad de algún grado, y esto comienza a ser una parte importante del análisis de esos pacientes. La siguiente, ¿qué pasa con los prevalentes? Entonces, si ustedes ven acá, casi que el 30% de los prevalentes son hipertensos. Aquí tenemos entonces osteoporosis, 22% de los pacientes, 14% de los pacientes tienen diabetes con síndrome, 10%, al igual que síndrome de Sjögren, y así sucesivamente. Y miren qué pasa con el sobrepeso. 26% de los pacientes prevalentes de artritis tienen sobrepeso y más o menos un 12% tienen obesidad de algún grado. Eso es importante y debe llamar la atención. La siguiente, ¿por qué? El paciente en sobrepeso y el paciente con obesidad es un paciente inflamado. No es otra cosa que otra enfermedad inflamatoria crónica, y estamos hablando en el contexto de una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, vamos a hablar de 3 básicas comorbilidades en los pacientes con artritis reumatoide. Pues, son muchas, pero pues estas son las principales. Entonces, la primera, el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con la parte, la anterior? El riesgo cardiovascular, entonces, bases inglesas reportan que
los pacientes incluso con artritis temprana tienen 33 veces más riesgo de eventos cardiovasculares versus la población sana. Y hay un estudio de la parte cardiovascular y artritis reumatoide, donde se habla que el riesgo de cardiovascular es casi el doble de la población normal, incluso mayor que en los pacientes con diabetes. Entonces, eso es una cosa bien importante. Y como vemos aquí, todos estos mecanismos proinflamatorios que hay subyacentes a la artritis reumatoide pueden contribuir al desarrollo de esa aterosclerosis, aquí a la remodelación cardíaca, a la alteración de los niveles de lípidos en sangre, etcétera, entre otras razones que hay aquí que están involucradas. La siguiente. ¿Qué pasa con las infecciones? En las infecciones, entonces, tenemos estos datos de la base de datos de Forward, es una base estadounidense en la cual es un banco de datos de pacientes con artritis reumatoide, no con artritis reumatoide, sino con enfermedades reumáticas, y en esa base de datos se encuentra que las infecciones serias e infecciones articulares, 70% mayor en los pacientes con artritis versus los que tienen enfermedades reumáticas no inflamatorias, por ejemplo, la osteoartrosis. Y un 5.9% de los pacientes que sean tratados, ya sean con biológicos, los famosos biológicos de hoy, o los DIMARS también convencionales, son las drogas modificadas como el metotrexate, el leflunomide, también experimentan infecciones serias. Es nada despreciable ese porcentaje. Y otros estudios retrospectivos, que son estudios de casos y controles, demuestran cómo el 47% de los pacientes con artritis tienen un mayor riesgo de infección postquirúrgica después que le hacemos un reemplazo total de alguna articulación. Y adicionalmente, todos sabemos que los pacientes con artritis reumatoide, voy a hacerme un poquito hacia acá porque estoy como muy pegado a ese lado, pero en esos pacientes con artritis reumatoide son más susceptibles a infecciones bacterianas, principalmente las infecciones respiratorias, de tracto urinario, sepsis y también la tuberculosis, que no se nos puede olvidar, mucho menos en Colombia, que es un país con alta prevalencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Todo paciente con artritis reumatoide debe ser sinónimo de vacunación y mínimo influenza, neumococo, herpes zóster y virus del papiloma humano si es que aplica. Pero todo paciente debería ingresar a todos estos modelos y el paciente automáticamente debería ir a vacunación. Así que el apoyo de los médicos generales, de los médicos familiares para que todo esto se haga, porque es muy importante hacer esa parte de gestión de riesgo. El registro RABIT es un registro alemán y en él, fíjense que 1 de cada 5 pacientes que ingresó al hospital con una infección, esos pacientes progresaron a sepsis o precedido a la muerte. Y también se han documentado muchos factores asociados a infección en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, los hombres, el sexo masculino, la edad avanzada, mucho menor educación, la mayor duración de la enfermedad, antecedentes de infección previa, son determinantes importantes para marcar un mayor riesgo de infección. Y miren otra cosa acá, tanto estar malnutrido como sobrenutrido o sobrepeso o obesidad también se relacionan con la infección. La siguiente. Y aquí un resumen de cáncer. No se nos puede olvidar que todo paciente con artritis reumatoide tiene un mayor riesgo de cáncer. En metaanálisis de 8 estudios epidemiológicos se encuentra el riesgo de linfoma en artritis reumatoide es más del doble. Esto es una razón de incidencia estandarizada que es de 2.5. Este es el subtipo más frecuente de linfoma y creíamos que con todas las alternativas terapéuticas que hay hoy, se ha disminuido el riesgo de linfoma en los pacientes con artritis reumatoide. Pues no, sigue siendo muy alta, incluso en los pacientes con artritis reumatoide temprana. Y miren esto, 70 veces mayor el riesgo en pacientes que tienen actividad persistente de la enfermedad o mayor actividad de la enfermedad del paciente. Si no controlamos adecuadamente el proceso inflamatorio, pues el linfoma es parte de esa respuesta inflamatoria también. Y eso es importante. ¿Y qué hay con respecto al cáncer de piel no melanoma? El cáncer de piel no melanoma, en estudios suecos, fíjense que un 20% mayor riesgo del cáncer vasocelular y 90% mayor riesgo del cáncer escamocelular. Y también se tiene relacionado el metotrexate y los antagonistas del TNF-alfa, que son terapias que utilizamos actualmente, están relacionados con el riesgo de desarrollar cáncer de piel no melanoma. Y cuando hacemos combinaciones expuestas
a metotrexate, esos pacientes también tienen mucho mayor riesgo, con un riesgo relativo de 2.5. También cuando comparamos pacientes sometidos a terapias biológicas de tipo anti-TNF versus los que no son biológicos, ese paciente tiene un hazard ratio de 1.4, también aumenta el riesgo. La siguiente. ¿Y qué hay de esto? Esto básicamente es un estudio reciente publicado en Nature por Concet y Aletaja, donde ellos plantean una estrategia, un cambio de estrategia hacia la mirada que tenemos que tener en los pacientes con respecto a las comorbilidades. Y aquí hay 7 comorbilidades que se tienen en cuenta. A través de los años nosotros hemos ido aprendiendo con el uso de terapias biotecnológicas que los pacientes de pronto tienen un mayor perfilamiento hacia una terapia o hacia la otra. Y esto básicamente tiene que ver también con respecto, si usted hace una mirada de las comorbilidades en el paciente, a veces se puede quedar incluso sin una opción de tratamiento. Entonces aquí están diferentes alternativas terapéuticas de terapias biológicas de acuerdo a los colores que están aquí. Y si usted tiene en cuenta todos estos, y muchas veces uno dice, me quedé sin posibilidad y sin alternativa terapéutica. En algunos casos, que puede que de pronto usted pueda usar un medicamento. Porque todos, por ejemplo, recientemente yo tuve una paciente con esclerosis múltiple, 40 años, venía en tratamiento de la esclerosis múltiple con rituximab, pero la paciente tenía una artritis reumatoide seronegativa. Así estuvo en una prepagada, doctora, con un reumatólogo que le decía, bueno, pues como eso sirve para la artritis, pero esta era una seronegativa, probablemente el rituximab no era la mejor elección para esa paciente, le servía para la esclerosis múltiple, pero no le sirve para la artritis. ¿Qué pasa con esa señora? Entonces viene a la consulta, en los años que estuvo en la prepagada, completamente deforme, una mujer de 42 años en etapa productiva, pues tocaba plantear, con una alta actividad de la enfermedad, tenía que plantearse una alternativa. Bueno, pero tiene esclerosis múltiple, ¿qué vamos a hacer? Y la única opción es un medicamento. No hay mayores opciones porque hay relatos y hay suficiente evidencia que relacionan el desarrollo incluso de la esclerosis múltiple con los medicamentos. Entonces no hay muchas alternativas. Este es un caso de los que nos quedamos con una única opción terapéutica y eso que ya ahora tenemos bastantes. La siguiente. Esto es bien interesante. Entonces esto básicamente es para hablar. Con los años, desde el 2010, el doctor Smollen plantea la estrategia Treat to Target, que si no saben qué es el tratamiento por objetivos. Es como mi objetivo principal en los pacientes con artritis reumatoide es llegar a una remisión clínica. Y en este sentido, hemos ido progresando un poco más hacia la estrategia Smart to Target, que quiere decir básicamente tener unos objetivos que sean claros, que sean medibles, que sean alcanzables y mirar cómo lo logramos. Pero fíjense en lo interesante de esta tabla. Hay que guardar un equilibrio. ¿Entre qué? Entre esto que es el éxito y este que es el esfuerzo. Fíjese que muchas veces ese esfuerzo nos puede llevar a eventos adversos que pueden ser incluso severos o incluso un aumento de los costos. Finalmente, si un paciente se me complica, me aumenta el costo. Entonces, aquí se señalan estas 3 curvas y entonces aquí estamos con los pacientes en etapas iniciales de la enfermedad y entonces aquí podemos lograr el éxito haciendo un esfuerzo, pero si nos sobreesforzamos a llegar a esto que eventualmente es la remisión subclínica, eso quiere decir que en la resonancia o en la ecografía el paciente no tiene inflamación, porque a veces el paciente no tiene inflamación, pero clínicamente, pero la remisión subclínica más o menos se llama ahora eso. A veces llegando a esto podremos de pronto hacer un esfuerzo desproporcionado y de pronto el éxito no es tal. ¿Qué pasa con los pacientes que eventualmente tienen una enfermedad en la cual una larga duración de la enfermedad o un daño estructural irreversible o bastante importante? Pues tenemos que hacer, pero trata todavía de que logremos el éxito con un esfuerzo que es razonable. Pero tenemos el otro perfil o el otro escenario, los pacientes que eventualmente tienen perfiles de seguridad que son muy desfavorables aquí, principalmente, por ejemplo, múltiples comorbilidades, y en ese paciente a veces nos toca hacer un esfuerzo
importante, pero podemos llegar entonces, o ese esfuerzo lo vemos un poco sesgado y así de pronto eventualmente, como ustedes ven, aquí ya la curva no se vuelve tan curva, sino que es más lineal. Y entonces estos son los diferentes escenarios que se plantean para esa estrategia. Entonces como que ahora ya tenemos que hacer como un ajuste realmente de esas terapias de acuerdo al paciente en particular. Y eso es lo que más o menos siempre hacemos en la práctica. La siguiente. Esto es demasiado importante. Yo aquí no me voy a detener tanto, pero es muy triste ver que los médicos, generalmente de estas 3 siguientes diapositivas que voy a hablar, son las de las que menos sabemos. Eso es bien triste porque en la formación no se nos da. Y aquí está la base de todo. Entonces, no me voy a detener en todas estas revisiones narrativas que hay, en la literatura que hay. Hoy día encontramos mucha literatura. Definitivamente, los hábitos de vida saludables son indispensables para tratar no solo el proceso inflamatorio de la artritis reumatoide, todas las comorbilidades. ¿O qué le decimos a un paciente hipertenso? Tiene que aprender a comer. ¿Qué es la hipertensión? Resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? El producto de inflamación crónica. No es otra cosa. Entonces, ojo con esto, porque eso es importante. Mensaje para llevarse a la casa de la nutrición, pues evite o trate de no consumir ni azúcares refinados, ni comidas procesadas ni ultraprocesadas. Es eso. Entonces yo le digo al paciente, no consuma enlatados, ni embutidos, ni galletas, ni pan, ni chocolates, ni helados, ni gaseosas, ni salsas, ni paquetes. ¿Y sabe qué me contestan? Y entonces, ¿qué como? Le dije, ya entiendo por qué está enfermo. La siguiente. El ejercicio. Esto definitivamente ya hay muchos estudios y este es un metaanálisis importante en el cual se establecen cuáles son los efectos antiinflamatorios del ejercicio. Y estos, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, para el caso que nos compete en este momento, la artritis reumatoide. Realmente se ve cómo el ejercicio disminuye muchas de las sustancias proinflamatorias que están expresadas en la etiopatogénesis de los pacientes con artritis. Entonces, esto es fundamental, un ejercicio regular y de manera continua. La siguiente. Se me durmió el señor. El sueño es demasiado importante. Está demostrado que si usted tiene una alteración o una activación del sistema inmune, altera el sueño. Pero al contrario también, si tiene una alteración del sueño, altera el sistema inmune. Se altera tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo. Por eso el sueño es tan importante. La siguiente. Por eso no lo quiero aburrir. Y esta diapositiva, por favor, si le pueden tomar la foto y que todos leamos esta primera frase. El sueño es una necesidad biológica y la duración y calidad adecuada del sueño ayudan a mantener la salud inmunológica. Esto es un mensaje que siempre debemos tener. Por eso yo insisto que los médicos, ¿quiénes duermen peor que cualquier otra persona? Los médicos, porque estamos trabajando supuestamente de noche. Y entonces, en ese sentido, es la invitación a los hábitos. Si no hacemos esto, podemos tener muchos biológicos y muchos anti-JAK y muchos metotrexates y etcétera, pero si no controlamos todo, no vamos a tener los mejores resultados. La siguiente. Voy a compartir con ustedes este trabajo que recientemente hicimos y que sometimos al EULAR del 2025. Estamos esperando respuesta de aceptación, en el cual lo que queremos ver, o nuestro objetivo fue evaluar la asociación entre las comorbilidades y la actividad de la enfermedad medida por DAS28 en pacientes con artritis reumatoide. Como pueden ver, es un estudio de evidencia del mundo real para ver qué influencia tenían esas comorbilidades sobre el desenlace que era el DAS28 en una cohorte de pacientes que tenemos de más o menos más de 5.500 pacientes y que pertenecen a estos modelos de atención. Se incluyeron pacientes que cumplían como criterio de inclusión, criterios ACR regular de 2010, y los pacientes que tuvieran mínimo 6 meses dentro del modelo y estaban recibiendo un tratamiento para la artritis. Se excluyeron los pacientes que tenían información incompleta. Cuando no hacemos el DAS28, entonces hacemos el RAPID-3, pero pues aquí tenemos que tener homogeneidad en el desenlace clínico y por eso excluimos a algunos pacientes. La cohorte entonces se clasificó en 2 grupos, de acuerdo a la actividad de la enfermedad.
El grupo L tenían actividad en remisión o estaban en baja actividad de la enfermedad, y el grupo H estaban en moderada actividad o en alta actividad. La siguiente. Miremos entonces los resultados. Aquí tenemos 4.237 pacientes que incluimos en el estudio, que es una población importante, y esta es la distribución por grupos. La edad, fíjese que más o menos 60 años, el sexo predominantemente las mujeres, 84 y 86% respectivamente, y la duración en años, 10 y 11 años respectivamente. Fíjese en las comorbilidades. Como vimos en la tabla en Colombia, precisamente la hipertensión, la más preponderante de las comorbilidades, la osteoporosis y fíjense aquí también la obesidad. Es bien importante, es que la obesidad es un proceso inflamatorio. La siguiente. Y así es como están nuestros pacientes, de 4.237, eso es un volumen importante de pacientes. 69% de nuestros pacientes están en remisión, 18% en baja actividad. Esa es la diferencia de estar en un modelo, que esos pacientes, la mayoría, hay un 13% claro que tenemos, pero en alta actividad solo tenemos un 1%. De 4.237, eso es un número bien importante. La siguiente. Y cuando corrimos una regresión logística para mirar qué tanto influían esas comorbilidades en los pacientes con artritis, encontramos que la obesidad, la enfermedad cerebrovascular y la fibromialgia pues estaban relacionados con tener una mayor actividad de la enfermedad. Y también algunas cosas que son muy lógicas, porque tener el factor reumatoide o los anticuerpos anticitulina más de 3 veces el valor de referencia, todos conocemos que es un factor de mal pronóstico. También los pacientes que recibían biológicos, pues por obvia razón, y los pacientes que reciben más corticoides también son esos pacientes con alta actividad. En conclusión, este estudio evidencia lo que ya dijimos: la enfermedad cerebrovascular, la obesidad y la fibromialgia se relacionaban o se asociaban más bien con una actividad moderada y alta de la enfermedad. Aquí, entonces, esto nos debe señalar la importancia de tener en cuenta las comorbilidades y sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad no controlada, pero de todas formas se necesitan más estudios para corroborar esta información. La siguiente. Entonces, ¿cuáles mensajes nos llevamos a la casa? Definitivamente, los modelos de atención integral para enfermedades crónicas favorecen mejores desenlaces clínicos que benefician a los pacientes. La incidencia y la prevalencia de la artritis reumatoide y de los procesos inflamatorios, mientras los hábitos de vida sigan tan mal como estamos, van a seguir aumentando. Y post pandemia, les adelanto por otro artículo que publicamos recientemente en el BMC de reumatología, encontramos que post pandemia también se incrementó la proporción de pacientes con artritis reumatoide y sobre todo la gente más joven y también la cantidad de hospitalizaciones por artritis reumatoide se incrementaron. Ese es un trabajo interesante de toda la utilización de recursos de atención en salud con todas las bases de datos nacionales, entonces reportamos ahí una cosa importante. Las comorbilidades en los pacientes con artritis reumatoide se asocian con peores desenlaces en salud, como lo mostramos en la evidencia y nuestra experiencia. El riesgo cardiovascular, las infecciones y la malignidad son, entre otras, las comorbilidades que deben tenerse en cuenta al enfrentarse a un paciente con artritis, y tanto la estrategia T2T como las nuevas estrategias que se proponen, que es la Smart to Target, son importantes y generan valor para mejorar esos resultados en salud de los pacientes con artritis. Necesitamos más estudios para confirmar estas asociaciones y explorar el impacto potencial de las intervenciones específicas que damos en ese paciente para las comorbilidades de todos esos pacientes con artritis reumatoide. Mil gracias.